Que vayan conmigo al Evangelio de Marcos esta mañana, el capítulo 2, y vamos a estar mirando los versículos 18 al 22 esta mañana. Seguimos atravesando este gran evangelio acerca del Señor Jesucristo de acuerdo a Marcos, y vamos a estar atravesándolo por muchas semanas en el futuro. Marcos 2, capítulo 18 al 22. Yo se lo voy a leer en voz alta. Ustedes, por favor, síganme silenciosamente. Luego una oración y luego el mensaje de esta mañana. Marcos capítulo 2, versículos 18 al 22. Y esta mañana voy a estar leyendo en la versión Reina Valera del 60. Marcos 2, 18 al 22, y dice así la palabra de Dios. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nueva tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Padre, gracias, Señor, por tu maravillosa palabra, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das de poder escudriñarla, Señor, de poder aprender acerca de ti, Señor. Gracias porque tú no nos abandonaste, Señor, sino que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en una cruz para poder nosotros ser perdonados, para poder tener vida eterna, Señor, para poder tener una relación contigo, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Te rogamos, Señor, misericordia por este mundo, Señor, que sigue afectado por este virus, Señor. Te pedimos consuelo, Señor, para miles y miles de personas afectadas por este virus. Han perdido seres queridos, Señor, y necesitan, Señor, de tu amor, de tu socorro, Señor. Te rogamos también, Señor, por los médicos que siguen atendiendo personas enfermas con el virus, por enfermeras, enfermeros, por las personas que trabajan en las ambulancias, Señor, en tiempo de crisis, Señor. Te pedimos que tú cuides de estas personas, que también estén dándole fortaleza, Señor, y Padre, que ellos sepan que tú estás con ellos, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, porque reconocemos que somos pecadores, que tú eres el único perfecto, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú hables a nosotros a través de esta palabra esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Mirando hacia atrás, cuando era joven, cuando era un niño, me di cuenta de que estaba expuesto a muchas tradiciones religiosas, o varias, o algunas tradiciones religiosas. Por ejemplo, el Viernes Santo, yo como niño en la República Dominicana no podíamos comer carne. Pensé que la razón era que de alguna manera estaría comiendo el cuerpo de Cristo, el cuerpo ya muerto de Cristo. Luego aprendí que se supone que estuviera ayunando de comer carne en reverencia a la muerte del Señor Jesús. En aquel entonces no sabía por qué, y en la República Dominicana era un tiempo bien solemne. Mi mamá nos decía que no podíamos levantar la voz los Viernes Santos, pero en realidad yo no sabía de qué se trataba. También en la Navidad era igual.
en la víspera de Navidad, por ejemplo, teníamos una gran fiesta que se consistía en una cena. Había en esta cena alimentos que yo creo que solo comía una vez al año. Me acuerdo que comía uvas, manzanas, y mi papá hacía un pan especial para la Navidad, telera se llamaba. Y era un gran tiempo que pasábamos durante ese tiempo, y se llamaba Nochebuena, y todos nosotros aún ahora celebramos Nochebuena. Pero en aquel entonces yo pensaba que la noche era buena por la comida, porque comíamos una comida especial. Más tarde me di cuenta de que la noche era buena porque por tradición celebrábamos que que había nacido el Señor Jesús. Todos estamos expuestos a tradiciones religiosas. ¿Pero qué es una tradición? Una tradición es la transmisión de costumbres o creencias de generación a generación. Y el hecho de transmitirse de esta manera, una tradición, ¿verdad? Y nosotros nos gustan las tradiciones. El ser humano por sí es una criatura de hábitos y a nosotros nos gusta, ¿verdad? Nos da cierta comodidad, nos hace sentir bien. Pero quería hablarle hoy de que el Evangelio de Jesucristo reemplaza todas las tradiciones religiosas. El Evangelio de Jesucristo reemplaza todas las tradiciones religiosas. Me acuerdo hablando con un amigo acerca de que los judíos en el Antiguo Testamento, en el antiguo sistema de sacrificios, sacrificaban animales para la expiación de los pecados. Y me acuerdo en una historia de la Biblia cuando el rey Salomón estaba dedicando el templo a Dios. Y dice la Biblia que Salomón sacrificaba miles y miles y miles de animales durante ese tiempo. Y yo me pongo a pensar, pero ¿dónde quemaron algunos de esos animales? Me imagino que había sangre por todas partes, ¿verdad? Pero era algo que se había establecido en la ley como un sacrificio a Dios. Pero cuando Juan el Bautista dice, mira, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está enseñando de que Jesucristo fue el Cordero de Dios que verdaderamente quitó el pecado del mundo y que una vez y por todas fue sacrificado para que no tuviera que haber más sacrificios de animales y solamente por la fe podemos ser salvos. No se necesita más sacrificios. Y de esa forma el Evangelio, o sea, las buenas nuevas del Señor Jesús, reemplazan todas las tradiciones religiosas. No hay que hacer tantas Ave Marías, ¿ya? No hay ciertamente que hacer peregrinajes a Meca o a otros lugares. No hay que caminar de rodillas para hacer penitencia por algún pecado que todavía no habías confesado. Entonces, en este pasaje quiero mostrarle qué sucede en este pasaje que explica que el Evangelio de Jesucristo reemplaza todas las tradiciones religiosas. ¿Qué sucede en este pasaje, verdad? Que explica que el Evangelio, la buena nueva del Señor Jesucristo, su venida a este mundo, a morir en una cruz del Calvario, a estar con nosotros. La palabra dice que cuando en Mateo 1:23 habla de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, refiriéndose hacia el Señor Jesús. Y eso fue exactamente lo que él hizo. Él bajó de su trono de gloria y vino a este mundo para ofrecernos vida nueva, para ofrecernos esperanza en él. Y no hay necesidad de ciertas tradiciones, hermanos. Simplemente poner nuestra fe en Jesucristo, confiar en Él como nuestro único Señor y Salvador, y Él nos perdona nuestros pecados. El Señor, Él nos da vida nueva y podemos vivir una vida en victoria con Él. Pero bueno, ¿qué sucede en este pasaje que explica que el Evangelio reemplaza todas las tradiciones religiosas? Primero, los discípulos de Juan
y los fariseos preguntan acerca del ayuno. Hoy estamos hablando un poco acerca del ayuno. Los discípulos de Juan y los fariseos preguntan acerca del ayuno. El versículo 18 dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan se refiere a los discípulos de Juan que no se hicieron leal a Jesús. El rey Herodes, si ustedes se acuerdan, encarceló a Juan. Y algunos de sus seguidores decidieron seguir a Jesús, pero algunos no lo hicieron. Ya Juan estaba preso y luego moriría en la cárcel. La pregunta del ayuno indica que los que lo preguntaron estaban observando la tradición de los fariseos. Los dos grupos estaban molestos por la asociación de Jesús con los recaudadores de impuestos y pecadores que vimos la semana pasada, como se acuerdan. Los fariseos creían que estar separados era la manera de crecer espiritualmente. La palabra fariseo quiere decir separados. Ellos creían que no relacionarse con otras personas lo ayudaría a crecer espiritualmente. Se puede decir que los fariseos miraban a ciertas otras personas como hacia abajo, ¿verdad? No al nivel de ellos. Y ellos, aparte de que tenían esas creencias, también se enfocaban en rituales y diferentes costumbres, ¿verdad? Y el Señor Jesús viene y habla, y muchas veces los tiempos que Jesucristo estaba con los fariseos era un tiempo de conflictos. Siempre estaba, de hecho, el Señor Jesús los llama hipócritas. Le dice que ellos están limpiecitos por fuera, pero por dentro están podridos, le dice el Señor. Tienen conflictos, ¿verdad? Entonces los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Y durante el tiempo de Jesús era una de las expresiones religiosas más altas en la tradición judía. Era lo máximo, ¿verdad? Para demostrar su religión, ¿verdad? Pero algo importante, pero sus corazones no estaban bien con Dios. Los corazones de los fariseos no estaban bien con Dios. Ayunaban para impresionar a los demás, no por buscar de Dios. A propósito, la palabra ayuno significa abstenerse de todo o algún tipo de alimentos o bebidas, especialmente como observancia religiosa o observancia para Dios. Como un ejemplo de que a los fariseos les gustaba demostrar su religión, quiero que vayan conmigo a Lucas 18 y los versículos 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14 es un buen ejemplo. Este pasaje nos da una ilustración de cómo se comportaban los fariseos, ¿verdad? En este contexto hay 2 hombres que vienen a orar, ¿verdad? Y uno es un fariseo y el otro es un recaudador de impuestos. Y esto es lo que dice la palabra en Lucas 18, 9 al 14. Dice, algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Y esta es la manera que ora el fariseo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Y mira la palabra, el versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el versículo 13 dice, en cambio el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. El versículo 14 dice, les digo que hablando el Señor Jesús, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesús acerca de estos 2 hombres. Digo que el recaudador de impuestos y no aquel, el fariseo,
volvió a su casa justificado ante Dios. Es decir, el recaudador de impuestos fue visto bien delante de los ojos de Dios. Pero vamos a examinar un poquito este pasaje. Miren lo que dice. Alguno que el versículo 9 confiaban en sí mismo. Confiaba en sí mismo. Es lo que pasaba con los fariseos. Se creían justos. Se creían justos ellos mismos y despreciaban a los demás. ¿Se acuerdan que le hablé de que los fariseos miraban a las personas hacia abajo? Dice continuando, el fariseo se puso a orar y empezó a decirle a Dios que le daba gracias porque no era como otra persona. Que no era ladrón, que no era adúltero y mucho menos como este recaudador de impuestos, dice en la oración. Está comparándose con otra persona, pero no está comparándose con el Señor, con Dios. Pero miren lo que dice el versículo 12, echándosela. Ayuno 2 veces a la semana, le está diciendo a Dios. Ayuno 2 veces a la semana y doy mi diezmo. Hermano, la palabra dice que si tú vas a dar, que tu mano derecha no sepa lo que la izquierda está haciendo. Y si tú vas a ayunar, dice la palabra que te afeites y que nadie sepa, ¿verdad?, que tú estás ayunando. Pero estos fariseos, eso es lo que hacían, eran religiosos, tenían tradiciones, pero su corazón estaba lejos de Dios. El Antiguo Testamento, hermanos, solo exigía un día al año ayunar. Esto se encuentra en Levítico 16:29. Esto es lo que dice Levítico 16:29. Este será para ustedes un estatuto perpetuo, es decir, una ley perpetua, una ley que dura para siempre, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. El día de la expiación, una vez al año, en el Antiguo Testamento Dios exigía que ayunaran. Levíticos 16:31 también dice así. Será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo, una vez al año. Pero estos fariseos, para demostrar su religión, para demostrarle a otros que ellos estaban siguiendo a Dios, ayunaban 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Y en realidad, como voy a hablar luego, no hay maldad en ayunar, siempre y cuando tu corazón está bien con Dios. Pero segundo, ¿qué enseña en este pasaje? ¿Qué sucede en este pasaje que explica que el Evangelio reemplaza todas las tradiciones religiosas? Segundo, Jesús enseña que el ayuno es bueno para los momentos apropiados. Jesús enseña que el ayuno es bueno para los momentos apropiados. Versículo 19 dice así: Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. La Biblia, de la aplicación de la vida, dice que Jesús se comparó con un novio. En la Biblia, la imagen de una novia se usa a menudo para la gente de Dios y la imagen de un novio para el Dios que los ama. Por ejemplo, Isaías 62:5 dice: como un joven que se casa con una doncella, así el que te edifica se casará contigo. Como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Jesús enseña que durante una boda no es tiempo de ayunar. ¿Quién ha visto eso? Que durante una boda es tiempo de ayunar. Es lo que está diciendo. El ayuno se asocia con lamento o tiempo de gran necesidad espiritual. En este día, en estos tiempos, hermanos, es un buen tiempo de ayunar. En los Estados Unidos han muerto más de 100,000 personas, hermanos. Este es un buen tiempo de ayunar, es un tiempo de lamento, es un tiempo de necesidad espiritual. Necesitamos pedirle a Dios que tenga misericordia. Necesitamos pedirle a Dios que le dé fortaleza a las personas, a los doctores, a los enfermeros, como estamos orando. Tenemos que, al ayunar, nos acercamos más a Dios y le podemos pedir que ayude a nuestro país, que esté con los líderes. Este es un buen tiempo de ayunar. En este tiempo, pero no en el tiempo cuando estaba Jesús con sus discípulos. Y esto es lo que él está enseñando. Los seguidores de Jesús no tenían por qué ayunar. Él estaba con ellos
Dios se encarnó. Dios se encarnó y estaba con ellos. De nuevo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesucristo está diciendo, este no es un tiempo de ayuno. Yo estoy aquí. Y mucho menos cuando están ayunando por las razones equivocadas, ¿verdad? El versículo 20 dice, pero vendrán días, dice el Señor, cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Entonces Jesucristo dice, este no es el tiempo de ayunar, porque el esposo está aquí, yo estoy aquí. Pero dice el versículo 20, llegará un día donde el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayudarán. Les será quitado, hermano, se refiere a que Jesús será quitado violentamente de sus seguidores. Esto es una referencia a la captura y crucifixión de Jesús. Y dice, y entonces ayudarán, significa que sí, entonces sería un tiempo apropiado para ayunar, para buscar ¿verdad? El corazón de Dios en ayuno, para lamentarnos, ¿verdad? Para estar cerca de Dios. No es que Jesús está en contra del ayuno como tal. De hecho, Jesús mismo ayunó y nos dio un ejemplo. Por ejemplo, en Mateo 4:2, dice, después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. Imagínense, Jesucristo ayunó 40 días, 40 noches para ser probado por el Espíritu. Y en ese tiempo fue tentado por Satanás. Pero ¿saben qué? Él pasó la prueba. No pecó y pasó, ¿verdad? Dice la palabra que Jesucristo enfatizó el ayuno por los motivos correctos, ¿verdad? Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana para mostrar a los demás los santos que eran. Jesús explicó que si las personas ayunan solo para impresionar a los demás, estarán retorciendo el propósito del ayuno. Y me pregunto, ¿verdad? ¿Alguna vez nosotros hemos hecho cosas para impresionar a los demás? Hemos hecho cosas, quizás hemos dado una ofrenda y hemos hecho un anuncio que hemos dado, aquí estoy dando mi ofrenda, mírenme. O quizás hemos ayudado al prójimo, ¿verdad? Y hemos hecho lo que dicen un show para que las personas nos miren. O quizás hemos ayunado y no nos hemos afectado, como dice el Señor, ¿verdad? Y la persona nos pregunta y estoy en ayuno. Y el Señor lo que está diciendo es que esas son tradiciones religiosas que no nos unen al Señor y que no sirven. El Evangelio sobrepasa esas tradiciones, ¿verdad? Tercero, Jesús enseña que el Evangelio no es compatible con las tradiciones religiosas. Jesús enseña que el Evangelio no es compatible con las tradiciones religiosas. Versículo 21 nos dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Y usa 2 parábolas. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Versículo 21, ¿verdad? Y ahora el 22 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, dice el Señor. Un odre de vino era hecho de piel o cuero de cabra, cocido en los bordes para formar una bolsa hermética que no se salía el vino. El nuevo vino en expansión, a medida que se envejecía, estiraba el odre. O sea, un vino nuevo se fermentaba y ampliaba la bolsa o el odre. Por lo tanto, el vino nuevo no se puede poner en un odre que ya se haya estirado o la piel tensa estallaría. Si tú pones el vino nuevo en una bolsa de piel vieja que esté estirada, la bolsa se va a estallar y se va a romper. Y lo que está diciendo Jesús es que los fariseos se habían vuelto rígidos como odres viejos. No podían aceptar la fe en Jesús, que no estaría contenida o limitada por ideas o reglas hechas por el hombre. A veces nuestros corazones, como odres, pueden volverse rígidos.
y evitar que aceptes la nueva vida que Jesús ofrece. Hay veces que nosotros nos llevamos por religión. Hay veces que la verdad se te presenta y tú sigues enfocado en tradiciones antiguas que no tienen nada que ver con Dios. En obras, por ejemplo, me viene a la mente que todas las religiones del mundo, hermanos, excepto el cristianismo genuino y verdadero, enfatiza obras. Que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, que tiene que ir a algún lugar. Hay algunas religiones que son tan extremas que dicen que debe de matar a un enemigo. Hermano, el Señor Jesús vino a morir para que nosotros podamos tener vida, y simplemente por nuestra fe en Él nosotros podemos ser salvos y podemos olvidarnos de la religión. Una vez que somos salvos, entonces vamos a ofrecer sacrificios espirituales a Dios, como una vida consagrada a Él, una vida que rechaza el pecado, una vida que demuestra que Jesucristo ha hecho la obra en nosotros. Jesús ofrece dos parábolas para ilustrar que el nuevo evangelio que su evangelio de arrepentimiento y de perdón de pecado no podría ser relacionado ni contenido en las tradiciones viejas y externas de autojustificación y rituales como el ayuno. Esta idea de autojustificación lo vimos en el ejemplo del fariseo que viene a orar. Él ya estaba justificado, creyendo que porque estaba ayunando, que porque estaba dando su ofrenda, estaba salvo. Pero la palabra dice, y aquí se lo menciono de nuevo, de que el evangelio nuevo de Jesucristo se basa en arrepentimiento y perdón de pecados, y entregarle nuestra vida al Señor para el perdón y para tener vida eterna y tener vida nueva y tener vida en abundancia aún en este mundo. Tú tienes problemas con tu esposa, entrégaselo al Señor. Entrégate tú primero al Señor y luego vas a ver que el Señor va a obrar. Tú tienes problemas de finanzas, yo lo he pasado. Yo me acuerdo que yo le oré al Señor: Señor, si tú me liberas de las deudas, yo voy a ayudar a las personas. Y eso es exactamente lo que Él hizo. Él me liberó de las deudas y por eso yo, ¿verdad? He tratado de hacer mi parte y de ayudar a los demás. La clave es entregarnos al Señor, no es en hacer obras. Una vez que tú te entregas al Señor, el Señor mismo te va a dirigir a hacer buenas obras. Pero nosotros no somos salvos por obras. Y es todo lo que la otra religión dirige a uno a hacer obras. Excepto en la religión evangélica o en el seguir a Jesús, ¿verdad? Que tiene que ver con seguirlo a Él y no con obras, y no tiene que ver con religión, ¿verdad? Pablo expresa esto mismo, ¿verdad? En Colosenses 2:17. Esta idea de que las tradiciones viejas y externas afuera no ayudan a uno a ser buenos cristianos, ¿verdad? Dice Pablo en Colosenses 2:17: todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Pablo está diciendo que estas regulaciones a la dieta, estos festivales religiosos, estos sacrificios eran una sombra que se supone que apuntaran hacia Jesucristo, ¿verdad? Que se supone que se apuntaran hacia Jesucristo, pero en realidad no son importantes. La clave se halla en Cristo. La realidad se halla en Cristo, ¿verdad? Regulaciones de dieta. Hay personas que hoy en día piensan que no es bueno comer ciertas comidas. Algunas denominaciones tristemente están hoy en día aún siguen regulaciones de dieta, cuando la Biblia dice que si lo que Dios te dé, si tú te lo puedes comer dándole gracias a Él, ¿verdad? No hay necesidad de regulaciones de dieta, excepto por razones de salud, ¿verdad? Sacrificios, ya hemos hablado, no hay que sacrificar animales ya. Jesucristo ya fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue sacrificado una vez por todo para todos aquellos que creen en Él. No es necesario ya matar ovejas, ni ovejos, ni vacas, ni nada más.
Ya Jesucristo lo pagó todo. Y Pablo está diciendo que todas esas cosas eran una sombra que estaba apuntando hacia Jesucristo. La sangre derramada por los corderos en el Antiguo Testamento estaba apuntando hacia la sangre que iba a ser derramada por Jesucristo por tus pecados y por los míos. Y esto es lo que está diciendo el Señor Jesús a los fariseos en este pasaje. No se trata de tradiciones, no se trata de religión. Se trata de que yo estoy aquí para venir y para traerle vida y para ser crucificado por los pecados del mundo, ¿verdad? Pero siempre habrá personas que no quieren aceptar el Evangelio, que se sientan cómodas en sus tradiciones, Cuando más le diga la verdad, más la resistirán. Para esas personas creo que lo mejor es simplemente orar para que Dios abra sus ojos. Lucas 5:39 dice esto, y esto es bien interesante, me impactó cuando yo lo leí. Esto está en Lucas, es un pasaje paralelo al de Marcos, pero Lucas 5:39 dice: y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Hay muchas personas, hermanos, que están tan pegados a sus tradiciones, que aunque beban el vino nuevo, aunque oigan el Evangelio, quieren seguir en sus tradiciones viejas, a pesar de que no salva, a pesar de que están vacíos por dentro, porque el Señor no está con ellos, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo es que lo mejor que podemos hacer es orar, que Dios tenga misericordia y que Dios pueda abrir los ojos a esas personas para que puedan ver el maravilloso evangelio de la gracia de Dios, que es un regalo de Dios por la fe. El evangelio reemplaza todas las tradiciones religiosas. ¿Qué tradiciones religiosas has puesto delante de Dios? Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Este es el Dios verdadero. Me encanta este pasaje. Y esta es la vida eterna. ¿Cómo vamos a tener vida eterna? Que te conozcamos a ti, a Dios Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y de esa forma podemos recibir vida eterna y no tenemos que enfocarnos en religión y tradiciones que son vacías y que no salvan a nadie. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro ahí donde estamos. Padre, gracias por este tiempo que tú nos has concedido, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor, de poder escudriñar este maravilloso evangelio, Señor, de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Gracias porque en tu palabra, Señor, encontramos vida. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos a Jesucristo mismo, Señor, y que Él es el camino, la verdad y la vida. Encontramos el camino a Dios, encontramos el camino en este mundo, encontramos el camino al cielo, encontramos la verdad, Señor. En este mundo hay tantas mentiras, Señor, hay tanto pecado, Señor, y sin embargo tu palabra nos enseña la verdad, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor, y no solamente es verdad, sino que nos santifica, Señor, nos aparta. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres la vida también, Señor. En esta Biblia encontramos vida para tener vida en este mundo. Aún en medio de tribulaciones podemos tener vida en este mundo. Y también vamos a encontrar la vida eterna, a arrepentirnos y a pedirle perdón a Dios y entregándole nuestra vida a Él. Señor, ayúdanos a ser seguidores tuyos de la verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en el Evangelio, a creer en el Evangelio, Señor, a entregarnos, Señor, a ti, como dice tu palabra, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ayúdanos, Señor, a no enfocarnos en religión, Señor, que lo que promueve son tradiciones, que lo que promueve, Señor, son rituales, que son rituales vacíos, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres el camino, la verdad y la vida, Jesucristo, y que viniendo a ti lo tenemos todo. Bendice a las personas, Señor, que aún hoy puedan decidir que van a seguir al Señor.
que pueden arrepentirse y seguirte, Señor. Está con ellos, Señor. Ayúdalos, muéstrale tu evangelio, Señor. Usa este tiempo para hacer eso, Señor. Y a nosotros que somos cristianos, ayúdanos, Señor, a seguir siempre en este camino. Y ahora que el Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y todos dicen conmigo, amén y amén.